Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kimhira abrazó con fuerza los tacones de la jefa y los bajó, antes de darse cuenta de que sus manos podrían no estar lo suficientemente limpias como para tocar su piel. Pura como el oro, la joven besó el hermoso y con voz suave reprendió con dulzura a la sensible. Tu esposa vendrá, no vayas a ningún lado. La otra parte dijo eso y Prenari no pudo encontrar ninguna razón para desobedecer, excepto que estaba atrapada y que la otra parte le estaba dando. Ella no era alguien que pudiera detener las actividades tan fácilmente si estaba tan... En un instante, la persona que corrió al baño a lavarse las manos regresó con el abrigo quitado y las manos lavadas para una buena higiene. Por favor, perdóname, dijo Kemjira separando sus hermosas. Se arrodilló en el sofá con la mano izquierda apoyada en el cojín y la derecha sobre el muslo de la otra mujer. Perdón por dejarte dormir sola anoche, le susurró al oído y cuando la miró con anhelo y no la detuvo, tomó sus delgadas piernas y las levantó. Hoy llevaba una camisa su capa con una falda blanca corta por encima de la rodilla. Simplemente levantó el dobladillo de la falda hasta la cadera. Me disculpo por no hacer mi tarea anoche. ¿Para qué volver a preguntar si ya has llegado hasta aquí? Se quejó Prenarin mientras Su se tensaba de repente, tan dolorosamente que tuvo que levantarse. Ella giró su muñeca para engancharse al cuello de la otra persona mientras la mujer alta movía su muñeca, juntando sus dedos repetidamente hasta que sintió una sensación de hormigueo en todo su que Kunmai vendrá pronto. La joven comenzó a perder la cabeza y dijo algo gracioso mientras su esbelto cuerpo temblaba un poco por los dedos. ¿Cómo pudo venir aquí? No lo olvides, ya es después del trabajo. En su interior algo extraño la aferró con más fuerza. Brenarin sintió un calor abrasador como si un fuego la consumiera. La joven cerró los ojos, sacudiendo la cabeza de un lado a otro porque sentía un agudo cosquilleo en sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas, brillando al mirar a la otra persona, aunque su boca decía lo contrario. En realidad deseaba que Kemjira profundamente con fuerza. Prenarin dijo que no era tan grave, la sujetó y la presionó, hundiendo su rostro en la nuca, mientras sentía un hormigueo en la parte inferior. Kemjira, más fuerte, no puedo soportarlo más. La joven hizo un sonido con fuerza, gritando el nombre de su pareja sin pudor mientras el hormigueo en su interior aumentaba considerablemente. Las cortas uñas se clavaron en su espalda a través de la tela de la ropa de la otra persona, antes de que los delgados dedos profundamente con más fuerza y rapidez, provocando que ambas comenzaran a temblar incontrolablemente. La embestida finalizó que Su tembló. Prenarian arqueó la espalda y dejó escapar un largo sonido. Que voy a terminar. El cuerpo débil se tensó y se sacudió. Luego abrazó a su esposa con fuerza. Las lágrimas de la joven corrían por su rostro. Fue otra vez que Prenarin sintió que iba a quedarse dormida por un largo periodo. Todo era tan blanco y claro que casi no había otra sensación excepto el hormigueo. Eres muy buena. Kemjira sonrió con satisfacción, sabiendo que había enviado al cielo a la otra persona que amaba. Incluso la abrazó para consolarla, besando sus suaves labios. Luego pasó su hermosa sien y bajó a sus mejillas sonrojadas.